Estaba parada en el altar sosteniendo el ramo de mi hija Carmen cuando mi vida cambió para siempre. 62 años de edad, recién jubilada después de 40 años costurando en un taller del centro de Ciudad de México, y finalmente, había llegado el día de la boda de mi hija de 28 años. La pequeña iglesia de San Miguel estaba decorada con flores que escogí usando la mitad de mis ahorros guardados toda la vida. 20,000 pesos que junté centavo por centavo para realizar el sueño de Carmen de casarse de blanco. Fue cuando Alejandro, el novio, le susurró algo al oído y vi su rostro transformarse en una máscara de frialdad. Frente a 90 invitados, Carmen gritó con una voz que jamás le había escuchado. «Mi esposo dice que estás estorbando nuestro momento. Vete de aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí mi corazón quebrarse por dentro, pero una voz interior me susurró: «Señor, dame fuerzas». No dije una palabra, apenas tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta de la iglesia. Ahí, justo frente a todos, saqué mi celular y marqué al responsable del salón de fiestas. «Cancelen todo. Ya no voy a pagar nada». Salí de esa iglesia con la cabeza en alto, pero con el alma hecha pedazos. Afuera me esperaba mi vecina Socorro, que había salido llorando después de presenciar la humillación. «Carmen, querida, no puedo creer lo que acabo de ver», me dijo, abrazándome fuerte. «Esa muchacha no tiene corazón». En ese momento, mirando el rostro bondadoso de mi vecina, me di cuenta de que no estaba completamente sola. Pero también supe que mi vida como madre entregada había terminado ahí, en esa puerta de iglesia. Lo que ellos no sabían era que esa humillación sería apenas el comienzo de cambios que ninguno de nosotros esperaba. Mi nombre es Carmen Jiménez, y si me hubieran dicho hace 5 años que estaría contando esta historia, jamás lo habría creído. Nací en un pueblito de Michoacán, la mayor de 7 hermanos. A los 18 años me vine a la capital para trabajar y salir adelante. Conocí a Roberto, mi difunto esposo, en una fábrica textil donde ambos trabajábamos. Él tenía 22 años y yo 19, cuando nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Roberto era un hombre bueno, no rico, pero trabajador y honesto. Durante 30 años trabajó como mecánico en un taller, y yo cosía en casa para complementar los gastos. Tuvimos 2 hijos, Carmen, que llegó al año de casados, y Miguel, 3 años después. Roberto siempre decía que yo era el corazón de la casa, la que mantenía todo funcionando mientras él salía a ganarse los frijoles. Cuando los niños eran pequeños, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno, alistaba uniformes, ayudaba con las tareas y después me ponía a coser hasta muy tarde. Los domingos llevaba a los niños a misa mientras Roberto descansaba. Era una vida sencilla pero llena de amor. O al menos eso creía yo. Roberto murió hace 8 años de un infarto fulminante. Tenía apenas 54 años. Estaba arreglando el carro de un vecino cuando se desplomó. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Los doctores dijeron que no sintió dolor, que fue instantáneo. Pero yo sí sentí un dolor que creí que me iba a matar. Era como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Después del funeral, Carmen se mudó conmigo, temporalmente. Acababa de terminar la preparatoria y trabajaba de medio tiempo en una tienda de ropa. Miguel tenía 21 años y vivía con su novia Esperanza en un departamentito cerca del metro. Carmen decía que no podía dejarme sola, que era su deber cuidarme. Yo me sentía agradecida de tener compañía en esos primeros meses tan duros. Pero los meses se convirtieron en años. Carmen seguía viviendo conmigo cuando cumplió 22, 23, 24 años. Conoció a Alejandro cuando tenía 25. Él trabajaba en una oficina del gobierno y ganaba bien. Yo pensé que se casarían pronto y que Carmen por fin formaría su propia familia. Pero siguieron de novios 3 años más. Durante todo ese tiempo, yo seguí trabajando. Aunque Roberto había dejado un pequeño seguro de vida, no era suficiente para mantener la casa. Así que continué costurando,
tomando encargos de vestidos para quinceañeras, arreglos de ropa, uniformes escolares. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, excepto los domingos. Carmen contribuía con algunos gastos, pero no con todos. Decía que estaba ahorrando para su boda, que necesitaba comprarse ropa para el trabajo, que tenía gastos con Alejandro. Yo nunca le reclamé nada. Una madre no le cobra a sus hijos por vivir en su casa, pensaba. Además, me daba gusto tener a alguien que llegara por las tardes, que me contara cómo estuvo su día, que viera conmigo las novelas de la noche. Cuando Carmen anunció su compromiso, yo me emocioné tanto que no pude dormir esa noche. Por fin mi hija iba a ser feliz, iba a tener su propia familia. Empezamos a planear la boda inmediatamente. Carmen quería algo sencillo pero bonito: la iglesia, el vestido, las flores, el salón para la recepción, la comida. Todo sumaba más dinero del que yo tenía. Fue entonces cuando tomé la decisión que ahora me parece tan ingenua. Vendí las 2 máquinas de coser industriales que Roberto me había comprado años atrás. Eran mi herramienta de trabajo, mi forma de ganar dinero, pero las vendí sin dudarlo. Con ese dinero y mis pocos ahorros, logré reunir los 20,000 pesos para la boda de Carmen. «Mija», le dije cuando le entregué el dinero, «este es el regalo más grande que te puedo dar. Que seas muy feliz». Carmen lloró y me abrazó. «Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por mí». Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Carmen y yo fuimos juntas a escoger el vestido, las flores, probamos los menús del salón. Era como cuando ella era niña y jugábamos a las muñecas, pero ahora era real. Yo me sentía útil, importante. Era la madre de la novia, la que estaba haciendo posible que su hija tuviera la boda de sus sueños. Miguel también estaba contento por su hermana. Él y Esperanza habían decidido vivir en unión libre por el momento, pero apoyaban completamente la decisión de Carmen de casarse por la iglesia. «Cada quien sabe lo que quiere», decía Miguel. «Lo importante es que Carmen sea feliz». Una semana antes de la boda, Carmen me pidió que fuera a conocer a los padres de Alejandro. Vivían en una colonia más elegante que la nuestra, en una casa grande con jardín. La mamá de Alejandro, doña Mercedes, me recibió correctamente, pero con cierta frialdad. Su papá, don Enrique, fue más amable. Cenamos y platicamos sobre la boda, sobre los planes de los novios. Durante la cena, noté que Alejandro hacía algunos comentarios extraños. Hablaba de modernizar tradiciones y de no dejarse llevar por costumbres obsoletas. Cuando doña Mercedes preguntó sobre las tradiciones que seguiríamos en la ceremonia, Alejandro dijo: «Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin tanto protocolo anticuado». No le di mucha importancia en ese momento. Los jóvenes siempre quieren hacer las cosas diferentes, pensé. Además, lo importante era que Carmen fuera feliz, no los detalles de la ceremonia. La noche antes de la boda, Carmen se quedó en casa para que no fuera de mala suerte que el novio la viera antes de la ceremonia. Cenamos juntas y recordamos cuando era niña, cuando jugaba a ser novia con las sábanas de la casa. «Mañana por fin se me va a cumplir mi sueño», me dijo Carmen, «y todo gracias a ti, mamá». Esa noche me acosté sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Mi niña se iba a casar. Ya no viviría conmigo, ya no sería solo mía, pero era lo natural, lo correcto. Los hijos crecen y forman sus propias familias. Yo había cumplido mi labor como madre. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura agradable, ni mucho sol ni mucho frío. Carmen se veía hermosa en su vestido blanco. Yo me había puesto mi único vestido elegante, uno azul marino que había usado en la boda de mi sobrina años atrás. En la iglesia, todo parecía salir perfecto. Los invitados llegaron puntuales, las flores se veían preciosas, el padre Miguel celebró una ceremonia hermosa.
Carmen y Alejandro intercambiaron votos que los hicieron llorar a ambos. Yo estaba en primera fila, llorando de emoción y orgullo. Después de la ceremonia religiosa, mientras tomábamos fotos afuera de la iglesia, el fotógrafo propuso algunas fotos familiares. Fue entonces cuando noté el primer cambio extraño en la actitud de Alejandro. Cuando el fotógrafo sugirió una foto de Carmen con sus padres, conmigo y con el recuerdo de Roberto, Alejandro dijo: «Mejor solo con mi esposa. Ya somos una nueva familia». Carmen se rió nerviosamente y dijo: «Ay, amor, una fotito con mi mamá no hace daño». Pero Alejandro insistió: «Mi reina, ya somos nosotros dos, no necesitamos fotos con el pasado». Carmen accedió a regañadientes. Yo traté de no sentirme herida. Era el día de ellos, después de todo. Llegamos al salón de fiestas cerca de las 4 de la tarde. Todo se veía precioso. Las mesas decoradas con centros de flores, el pastel de 3 pisos que había encargado especialmente, la música que había contratado. Los invitados empezaron a llegar y el ambiente se puso muy alegre. Como es tradición, yo tenía un lugar especial en la mesa principal, al lado de Carmen. Pero cuando llegué a la mesa, Alejandro le dijo algo al capitán del Lino me siento hacia salón y mi lugar fue cambiado a una mesa al lado. «Es que necesitamos espacio para los padrinos», me explicó Carmen con prisa. «Tú entiendes, ¿verdad, mamá?» Durante la comida, traté de disfrutar la celebración. Platiqué con mis compadres y con algunos parientes que habían venido desde Michoacán especialmente para la boda. Pero no podía evitar sentir que algo estaba raro. Carmen apenas me volteaba a ver y cuando lo hacía, parecía incómoda. Fue durante los valses cuando todo cambió definitivamente. Primero bailó Carmen con Alejandro, después Carmen conmigo como es la tradición, y luego Alejandro con su mamá. Todo normal hasta ahí. Pero cuando llegó el momento del vals de la suegra, cuando yo debía bailar con Alejandro, él se acercó al micrófono. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial», dijo Alejandro con voz firme. «Carmen y yo hemos decidido que queremos empezar esta nueva etapa de nuestras vidas enfocándonos en nuestro futuro como pareja. Por eso, con todo respeto, vamos a cambiar algunas tradiciones que ya no van con nuestro modo de pensar». El salón se quedó en silencio. Yo no entendía exactamente qué estaba pasando, pero sentí un nudo en el estómago. Carmen estaba parada junto a él, con una sonrisa extraña en el rostro. «No habrá vals con la suegra», continuó Alejandro, mirándome directamente. «Carmen y yo consideramos que es momento de dejar atrás costumbres que solo sirven para mantener dependencias poco saludables entre madres e hijos». Las palabras me llegaron como un golpe. Sentí que todas las miradas del salón se dirigieron hacia mí. Socorro, que estaba en la mesa de al lado, abrió los ojos como platos. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Carmen tomó el micrófono de las manos de Alejandro. «Mi esposo tiene razón», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es tiempo de que yo crezca y deje de depender tanto de mi mamá. Queremos empezar nuestro matrimonio con independencia total». El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar hasta el aire acondicionado. Yo me quedé sentada en mi silla, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. No podía creer que mi hija, la niña que había criado con tanto amor, me estuviera humillando así frente a toda la familia y los amigos. Además, continuó Carmen, y su voz se volvió más dura. «Mi mamá siempre ha sido muy dependiente emocionalmente. Es hora de que aprenda a vivir su propia vida sin estar todo el tiempo encima de la nuestra». Esas palabras me partieron el corazón por dentro. Dependiente emocional yo, que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. Yo, que había vendido mis máquinas de coser para pagarle su boda. Yo, que nunca le había pedido nada a cambio más que un poco de cariño y respeto. Me levanté de mi silla con las piernas temblando. Todo el salón me miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Carmen me miró desafiante, como si esperara que yo le hiciera una escena o me pusiera a llorar. Pero en lugar de eso,
Caminé hacia la mesa principal donde estaban mis cosas. Saqué mi celular y marqué el número del capitán del salón. Disculpe, le dije con voz clara y fuerte. Soy Carmen Jiménez, la que contrató este evento. Necesito cancelar inmediatamente todos los servicios que faltan. La música, la barra, libre, el pastel, todo. El capitán me miró confundido. ¿Cancelar? Pero señora, ya estamos en plena celebración. Soy la que está pagando, le dije, y soy la que puede cancelar. Haga los cálculos de lo que se va a ahorrar y me devuelve. La diferencia. Carmen se acercó corriendo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Exactamente lo que tú dijiste, mija», le respondí con una calma que no sabía que tenía. «Voy a vivir mi propia vida sin estar encima de la tuya, empezando ahora». Me dirigí hacia la puerta del salón. Socorro me alcanzó y me tomó del brazo. «Carmen, no te vayas así. La gente va a hablar». «Que hablen», le dije. «Total, ya escucharon todo lo que tenían que escuchar». Alejandro se acercó con cara de pánico. «Señora Carmen, creo que hubo un malentendido. Nosotros no quisimos...» «No hubo ningún malentendido, muchacho», le dije mirándolo fijamente. «Ustedes fueron muy claros, y yo también voy a ser clara. Desde ahora, ustedes van a tener toda la independencia que querían. Total, completa, absoluta». Salí del salón de fiestas con la cabeza en alto, dejando atrás el murmullo de los invitados. Afuera, Socorro me alcanzó otra vez. «Carmen, ven a mi casa, no te quedes sola ahorita». Pero yo necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que había pasado, entender cómo había llegado a ese momento. Tomé un taxi y regresé a mi casa. La casa que había sido de Roberto y mía, la casa donde había criado a mis hijos, la casa donde había cosido miles de prendas para darles una vida mejor. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, me pregunté en qué momento había fallado como madre. ¿En qué momento Carmen había aprendido a verme como una carga en lugar de verme como la mujer que había sacrificado? Todo por su felicidad. ¿En qué momento había dejado de ser su mamá querida para convertirme en su dependencia poco saludable? Pero también, por primera vez en muchos años, me pregunté quién era yo más allá de ser la mamá de Carmen y Miguel. ¿Qué quería? ¿Hacer con el resto de mi vida ahora que ya no tenía máquinas de coser? Ahora que mi hija había dejado muy claro que no me necesitaba. Ahora que estaba verdaderamente sola. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero cuando amaneció el domingo, algo había cambiado en mí. Una voz interior, la misma que me había dado fuerzas en la iglesia, me susurraba que tal vez esta humillación era en realidad una oportunidad. Una oportunidad de descubrir quién era Carmen Jiménez cuando nadie más dependía de ella. Lo que Carmen y Alejandro no sabían era que al liberarme de mi rol de madre sacrificada, me habían dado algo que no había tenido en décadas, la libertad de elegir. Y yo estaba a punto de empezar a usarla de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El lunes por la mañana sonó el teléfono. Era Carmen. «Mamá». Su voz sonaba diferente, menos segura. «Necesitamos platicar». «Mamá, necesitamos platicar». La voz de Carmen sonaba extraña por el teléfono. No era la voz segura y desafiante del día anterior. Tampoco era la voz cariñosa de mi hija de antes. Era algo intermedio, algo que no sabía cómo interpretar. «Dime, mija», le respondí, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Es que, bueno, ayer pasaron cosas que tal vez no debieron pasar. Alejandro y yo hemos estado pensando». «¿Pensando en qué, Carmen?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché a Alejandro de fondo, diciéndole algo que no pude entender. «¿Puedes venir a la casa esta tarde? Queremos aclarar algunas cosas contigo». Colgué el teléfono sintiéndome confundida. ¿Aclarar qué cosas? Todo había quedado muy claro el día anterior. Pero una parte de mí, esa parte de madre que nunca muere,
Tenía esperanza de que tal vez Carmen había reflexionado, de que tal vez se había dado cuenta de lo que había hecho. Pasé la mañana limpiando la casa, tratando de mantener las manos ocupadas mientras la mente se me llenaba de recuerdos. Recordé cuando Carmen tenía 5 años y se enfermó de bronquitis. Roberto y yo nos turnábamos toda la noche para cuidarla, para ponerle los vapores, para darle el jarabe cada 4 horas. Una noche, Carmen despertó llorando y me dijo: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí». Recordé cuando tenía 12 años y las niñas de la escuela se burlaban de ella porque no tenía tenis de marca. Trabajé horas extra durante 2 meses, cosiendo uniformes hasta las 2 de la mañana, para comprarle los tenis que quería. Cuando se los di, me abrazó tan fuerte que creí que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. Recordé cuando terminó la preparatoria y quería estudiar diseño de modas, pero no teníamos dinero para una universidad cara. Vendí mi cadena de oro, la única joya de valor que tenía, para pagarle el primer semestre. Carmen lloró cuando se enteró. «No debiste hacer eso, mamá. Buscaré trabajo y estudiaré después». Pero yo insistí: «Los estudios no esperan, mija. Esta es tu oportunidad». Al final no estudió diseño. A los 3 meses se salió porque decía que era muy difícil y se puso a trabajar en la tienda de ropa. Nunca me devolvió el dinero de la cadena, pero tampoco se lo reclamé. Los hijos no le pagan a las madres por cumplir sus sueños, pensaba yo. A las 3 de la tarde, tomé el camión hacia la colonia donde Carmen había rentado un departamento con Alejandro después de la boda. Era un lugar modesto pero bonito, en un edificio de 4 pisos, con portón eléctrico y área común. Carmen me había dicho con orgullo que tenían 2 recámaras, sala, comedor y cocina integral. «Por fin voy a tener mi propio hogar», me había dicho. Cuando toqué el timbre, fue Alejandro quien me abrió. Se veía incómodo, como si no supiera qué decir. «Buenas tardes, señora Carmen. Pase, por favor». Adentro, el departamento estaba impecable. Carmen había puesto algunas de las cosas que le habíamos regalado en la boda: un juego de vasos, unos cojines bordados, el microondas que le compró su padrino. Se veía como el hogar que ella siempre había soñado. Carmen salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Traía puesta la bata que yo le había regalado en su cumpleaños, una rosa con encajes que había visto en el mercado y me había gustado para ella. «Siéntate, mamá. ¿Quieres café?» «Está bien, mija». Mientras Carmen preparaba el café, Alejandro y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Él veía la televisión sin sonido y yo miraba alrededor del departamento, notando cada detalle. En la mesa del comedor había fotos de la boda, fotos donde yo no aparecía en ninguna. Carmen regresó con 3 tazas de café y se sentó frente a mí. Alejandro se quedó parado, como si estuviera listo para salir corriendo si era necesario. «Mira, mamá», empezó Carmen, «ayer las cosas se salieron un poco de control». «¿Un poco?», le pregunté. «Bueno, sí, más que un poco. Pero tienes que entender que Alejandro y yo llevamos mucho tiempo platicando sobre nuestra relación contigo». Sentí que el estómago se me revolvía. «¿Qué tipo de pláticas, Carmen?». Alejandro se aclaró la garganta. «Señora Carmen, con todo respeto, Carmen y yo hemos notado que usted siempre ha sido muy presente en la vida de Carmen». «¿Presente cómo?». «Muy involucrada en sus decisiones, muy, ¿cómo le digo?, muy protectora». Carmen asintió. «Sí, mamá. Alejandro me ha ayudado a darme cuenta de que tal vez he dependido demasiado de ti toda mi vida». Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Carmen, yo nunca te obligué a depender de mí. Siempre te dije que tomaras tus propias decisiones. Pero nunca me dejaste enfrentar las consecuencias», replicó Carmen. «Siempre estabas ahí para solucionarme todo, para darme dinero cuando lo necesitaba, para arreglar mis problemas». «Eso es lo que hacen las madres, mija». «No, mamá.
Eso es lo que hacen las madres sobreprotectoras. La palabra sobreprotectora se quedó flotando en el aire como una acusación. Yo había escuchado esa palabra antes, en boca de algunas vecinas, cuando hablaban de otras mamás del barrio. Pero nunca pensé que la usarían para describirme. A mí. Alejandro se sentó finalmente. Señora Carmen, nosotros no queremos lastimarla, pero Carmen necesita aprender a valerse por sí misma. ¿Y ustedes creen que humillarme frente a toda la familia era la manera correcta de enseñarle eso? Carmen bajó la mirada. No debimos hacerlo así. Te pido disculpas por la forma, pero el fondo sigue siendo cierto, mamá. ¿Qué? ¿Fondo, Carmen? Que necesito independizarme de ti, que necesito dejar de usar tu dinero, tu casa, tu energía emocional. Esas últimas palabras me confundieron. ¿Mi energía emocional? Alejandro se inclinó hacia adelante. Señora Carmen, ¿usted no se ha dado cuenta de que Carmen siempre está preocupada por usted? ¿Que siempre está pensando en si usted está bien, en si necesita algo, en si se siente sola? Es normal que los hijos se preocupen por sus padres. Pero no es normal que una mujer adulta no pueda disfrutar de su luna de miel porque está preocupada por si su... Mamá se sintió mal por no haber bailado el vals, dijo Carmen. Me quedé callada. Era cierto que yo había esperado ese vals, que me había dolido que lo cancelaran, pero no sabía que Carmen se había dado cuenta. Mira, mamá, continuó Carmen, tú siempre has sido muy buena conmigo, demasiado buena. Me diste todo lo que querías. Hiciste todos los sacrificios, trabajaste como loca para que Miguel y yo tuviéramos lo que necesitábamos. ¿Y eso está mal? No está mal, pero me acostumbré mal. Me acostumbré a que tú resolvieras todo, a que siempre estuvieras ahí para rescatarme. Y ahora que soy adulta, me doy cuenta de que no sé hacer nada sola. Alejandro asintió. Por eso decidimos que es mejor poner límites claros desde el principio del matrimonio, para que Carmen aprenda a ser independiente. ¿Y esos límites incluyen humillarme públicamente? Carmen se puso roja. Ya te pedí disculpas por eso, mamá. Fue horrible la manera en que pasó. Pero los límites sí son necesarios. ¿Qué tipo de límites? Carmen intercambiaron una mirada. Era obvio que habían ensayado esta conversación. Bueno, dijo Carmen, por ejemplo, ya no vamos a aceptar dinero tuyo, ni para emergencias ni para nada. ¿Y si necesitan ayuda? Buscaremos la manera de resolverlo nosotros solos. Segundo, continuó Alejandro, las visitas van a ser más programadas. No es que no la queramos ver, señora Carmen, pero necesitamos nuestro espacio como pareja. ¿Qué tan programadas? Tal vez una vez a la semana, dijo Carmen. Los domingos, por ejemplo, para comer juntos o algo así. Sentí como si me estuvieran leyendo una lista de reglas para visitarlos en la cárcel. ¿Y en las emergencias? ¿Qué tipo de emergencias? Preguntó Alejandro. No sé. Si Carmen se enferma, si necesitan algo urgente, si... Mamá, me interrumpió Carmen. Tienes que entender que ya no soy una niña. Si me enfermo, Alejandro puede cuidarme. Si necesitamos algo urgente, tenemos teléfonos, internet, amigos. ¿Y si yo necesito algo urgente? Hubo un silencio incómodo. Era obvio que no habían pensado en esa posibilidad. Bueno, dijo Carmen finalmente, supongo que nos puedes hablar, pero solo si es realmente urgente. ¿Quién? ¿Decide que es realmente urgente? Otra mirada entre ellos. Nosotros, dijo Alejandro. En ese momento entendí que no era una plática para aclarar las cosas. Era una junta para informarme las nuevas reglas de nuestra relación. Reglas que ellos habían decidido sin consultarme. Reglas donde yo no tenía voz ni voto. ¿Y Miguel? Pregunté. ¿Él sabe de estas decisiones? Carmen se removió incómoda en su silla. Todavía no hemos hablado con él, pero seguramente va a entender. ¿Entender qué? Que es lo mejor para todos, que tú también necesitas hacer tu propia vida, mamá.
Ya tienes 62 años. Es tiempo de que pienses en ti, de que hagas cosas que te gusten, de que tengas tu propia vida social. ¿Y si mi vida social incluye a ustedes? Puede incluirnos, dijo Alejandro, pero no puede ser solo nosotros. Me terminé el café en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor, me estaba explicando cómo podía amarla de ahora en adelante, con horarios, con límites, con reglas que ella y su esposo habían decidido. Hay otra cosa, dijo Carmen después de un rato. Dime, creemos que sería bueno que buscaras ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? Sí, como terapia psicológica, para que aprendas a manejar la separación. Las palabras me sonaron tan extrañas que tardé unos segundos en entender lo que me estaba diciendo. ¿Crees que estoy loca, Carmen? No, mamá, no loca. Pero sí creo que tienes problemas para soltar. Y eso no es saludable ni para ti ni para nosotros. Alejandro se aclaró la garganta otra vez. Mi mamá fue a terapia cuando mi hermana se casó. Le ayudó mucho a entender que cada quien tiene que hacer su vida. ¿Tu mamá tenía problemas para soltar a tu hermana? Un poco, pero ahora están muy bien. Se ven una vez al mes, se hablan por teléfono de vez en cuando, y cada quien tiene su vida independiente. Una vez al mes. Me preguntaba si eso era lo que Carmen quería para nosotras. Vernos una vez al mes, hablar por teléfono de vez en cuando, y vivir vidas completamente separadas. ¿Y si no acepto estas condiciones?, pregunté. Carmen me miró con sorpresa. ¿Cómo que si no las aceptas? Exactamente eso. ¿Qué pasa si no acepto sus reglas? Alejandro y Carmen se miraron otra vez. Era obvio que tampoco habían considerado esa posibilidad. Bueno, dijo Carmen lentamente, supongo que tendríamos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Conflictos, pleitos, situaciones incómodas como la de ayer. ¿Y entonces? Carmen suspiró. Entonces supongo que tendríamos que distanciarnos más. Ahí estaba, la amenaza implícita. O aceptaba sus reglas o perdía a mi hija completamente. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Entiendo. ¿Entiendes qué, mamá? Entiendo que ustedes ya tomaron todas las decisiones. Entiendo que esta no era una plática para ponernos de acuerdo, sino para informarme cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Carmen se levantó también. No es así, mamá. Queremos que estés de acuerdo. Pero si no estoy de acuerdo, esperamos que reflexiones y te des cuenta de que es lo mejor para todos. Caminé hacia la puerta, sintiéndome más sola que nunca. En la entrada me volteé hacia Carmen. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, mija? ¿Qué? Que no sea cierto. Que después de 28 años de ser tu madre, sigas viendo mis cuidados como sobreprotección, mi amor como dependencia y mi presencia como un estorbo. Carmen abrió la boca para decir algo, pero yo continué. Y que en lugar de hablar conmigo cuando empezaste a sentirte así, hayas preferido hablar con él. Dije señalando a Alejandro, y que los dos hayan decidido cuál es mi lugar en tu vida sin preguntarme qué opino yo. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. En el pasillo, me recargué contra la pared y respiré profundo. Por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en la vida de mi propia hija. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. En el camión, veía a las otras señoras y me preguntaba si ellas también tenían hijos que las veían como cargas emocionales. Me preguntaba si yo realmente había sido una madre sobreprotectora o si simplemente había sido una madre que amaba demasiado. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje en la contestadora. Era Miguel. «Mamá», habló conmigo Carmen. Me contó lo que pasó ayer y también lo que hablaron hoy. Quiero platicar contigo. ¿Puedo ir mañana en la tarde? Borré el mensaje sintiéndome agotada.
No sabía si tenía fuerzas para otra conversación sobre mis defectos como madre, sobre mis problemas para soltar, sobre mi necesidad de buscar ayuda profesional. Esa noche, sentada en mi cama, saqué una caja de fotografías que guardaba en el closet. Fotos de Carmen bebé, de Carmen en su primera comunión, de Carmen en su graduación de la preparatoria. En todas las fotos yo estaba ahí. En los festivales del Día de las Madres, en las obras de teatro de la escuela, en los cumpleaños, en las Navidades. En ninguna de esas fotos Carmen parecía una niña sobreprotegida. Parecía una niña feliz, segura, amada. ¿En qué momento ese amor se había convertido en sobreprotección? ¿En qué momento mi presencia constante se había vuelto asfixiante en lugar de reconfortante? Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez yo sí tenía problemas para soltar. Tal vez sí necesitaba hacer mi propia vida. Pero lo que no entendía era por qué eso significaba que tenía que dejar de ser su madre de la forma en que siempre había sido. Me quedé dormida abrazando una foto donde Carmen tenía 10 años y me abrazaba con una sonrisa enorme. En esa foto, ella escribió atrás: «Para la mejor mamá del mundo, te amo mucho, Carmen». Me preguntaba qué había pasado con esa niña que me veía como la mejor mamá del mundo, y me preguntaba si algún día volvería a aparecer. Al día siguiente, Miguel llegó puntual a las 5 de la tarde. Mi hijo menor siempre había sido más tranquilo que Carmen, menos dramático, más reflexivo. Tenía 25 años y trabajaba como electricista en una empresa constructora. Vivía con Esperanza desde hacía 3 años, y aunque nunca se habían casado, parecían tener una relación estable y feliz. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó mientras lo abrazaba. «Confundida, mijo, muy confundida». Nos sentamos en la sala y Miguel me miró con esa expresión seria que ponía cuando era niño y tenía que contarme que había roto algo. Carmen me contó todo lo que pasó, lo de la boda y lo de ayer. «¿Y qué opinas?». Miguel suspiró. «Creo que los dos se equivocaron». «¿Los dos?». «Sí. Carmen y Alejandro se equivocaron en la forma. No debieron humillarte así frente a toda la familia. Eso estuvo muy mal». Sentí un alivio pequeñito al escuchar que al menos Miguel reconocía que había sido una humillación. «¿Pero?», pregunté, porque era obvio que venía un pero. Pero tal vez no se equivocaron en el fondo. Y ahí estaba. Mi otro hijo también pensaba que yo tenía problemas. «¿Tú también crees que soy sobreprotectora, Miguel?». Miguel se tardó en responder, y esa pausa me dijo más que cualquier palabra. Creo que a veces sí, mamá. No todo el tiempo, pero a veces sí». «Dame un ejemplo». «¿Te acuerdas cuando Carmen reprobó matemáticas en segundo de secundaria?». «Sí». «Bori, tú fuiste a hablar con el maestro, con el director, contrataste un maestro particular, la ayudaste con las tareas todos los días. ¿Y eso está mal?». «No está mal ayudarla, pero estaba mal que tú te sintieras más preocupada por sus calificaciones que ella misma». Era cierto. Yo había perdido el sueño por las calificaciones de Carmen mientras ella parecía no darle importancia. «O cuando se peleó con su mejor amiga en la preparatoria», continuó Miguel. «Tú sufriste más que ella, te la pasaste toda la semana tratando de arreglar las cosas, hablando con la mamá de la niña, buscando maneras de que se reconciliaran». También era cierto. Yo había hecho citas con la otra mamá, había preparado estrategias para que las niñas se perdonaran, había perdido el sueño pensando en cómo ayudar a Carmen a recuperar a su amiga. «¿Y conmigo?», pregunté. «¿También fui así contigo?». Miguel sonrió. «Un poco menos, pero también». «¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando dejé la vocacional para meterme a estudiar electricista?». «Sí. Tú estabas más nerviosa que yo por la decisión. Te la pasaste semanas investigando escuelas, comparando planes de estudio, preguntándole a medio mundo si era una buena idea». Era cierto. Había estado obsesionada con asegurarme de que Miguel tomara la decisión correcta.
¿Pero eso no es normal en una madre?, pregunté. Es normal preocuparse, mamá, pero no es normal que la preocupación de la madre sea más grande que la del hijo. Me quedé callada, procesando lo que Miguel me estaba diciendo. ¿Y qué propones tú, mijo? Creo que Carmen tiene razón en que necesitas hacer tu propia vida, pero creo que ella se equivoca en la manera de alejarse de ti. ¿Cómo debería ser entonces? Miguel se acercó y me tomó de la mano. Gradual, mamá, con cariño, con paciencia, no con reglas impuestas ni con humillaciones públicas. ¿Y tú? ¿Tú también quieres que pongamos límites en nuestra relación? Yo quiero que tengamos una relación de adultos, mamá, donde tú seas mi madre, pero yo sea responsable de mi propia vida. ¿No te parece que ya era así? Miguel me apretó la mano. Más o menos. Pero hay cosas en las que todavía me tratas como si fuera niño. ¿Cómo cuáles? Como cuando me preguntas si comí, si me abrigué, si Esperanza me cuida bien. Como cuando te preocupas si no te hablo en 3 días. Como cuando quieres que te platique todos los detalles de mi trabajo. Todas esas cosas me parecían normales. ¿No era normal que una madre se preocupara por esas cosas? ¿Y qué debería hacer diferente? Confiar en que ya aprendí a cuidarme solo. Confiar en que, si necesito algo, te voy a pedir ayuda. Confiar en que el que no te hable en 3 días no significa que algo malo me pasó. ¿Y si realmente algo malo te pasa? Entonces Esperanza te hablará, o algún amigo, o los vecinos. No estoy solo en el mundo, mamá. Era verdad. Miguel tenía su novia, sus amigos del trabajo, sus vecinos. No dependía solo de mí para tener una red de apoyo. ¿Crees que debería ir a terapia, como dice Carmen? Miguel lo pensó un momento. No creo que estés loca ni nada de eso, pero tal vez sí te ayudaría a platicar con alguien que te ayude a entender cómo hacer esta transición. ¿Qué transición? De ser madre de niños pequeños a ser madre de adultos independientes. Esa frase se me quedó grabada, madre de adultos, independientes. Nunca había pensado en esos términos. Para mí, Carmen y Miguel seguían siendo mis niños, sin importar qué edad tuvieran. Y mientras tanto, ¿qué hago con Carmen? Dale su espacio, déjala que cometa sus errores, y cuando necesite tu ayuda, va a regresar. ¿Y si no regresa? Miguel me miró con tristeza. Entonces, habrás hecho lo correcto de todas maneras, porque el amor verdadero a veces significa dejar ir. Esa noche, después de que Miguel se fue, me puse a pensar en todo lo que mis hijos me habían dicho. ¿Era cierto que yo me preocupaba más por sus problemas que ellos mismos? ¿Era cierto que no sabía cómo dejarlos crecer? Tal vez sí. Tal vez había confundido el amor con el control, la protección con la sobreprotección. Tal vez había estado tan ocupada siendo indispensable para ellos que había olvidado enseñarles a vivir sin mí. Pero también sabía que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor. Ninguno de mis sacrificios había sido con mala intención. Había trabajado día y noche para darles lo mejor. Había vendido mis cosas para cumplir sus sueños. Había puesto sus necesidades antes que las mías durante 28 años. ¿Era eso tan malo? ¿Era eso realmente sobreprotección o era simplemente lo que hace una madre que ama a sus hijos más que a sí misma? Esa noche, por primera vez en muchos años, me pregunté qué quería hacer con mi vida si Carmen y Miguel ya no me necesitaban. ¿Quién era Carmen Jiménez cuando no era la mamá que resolvía problemas, que daba dinero, que se preocupaba por todo? No tenía respuesta para esa pregunta, y eso me daba más miedo que cualquier humillación pública. 2 semanas pasaron, después de mi conversación con Miguel, y no supe nada de Carmen. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba pensando que tal vez era ella, pero siempre resultaba ser Socorro preguntando cómo estaba o algún cliente preguntando por un arreglo de ropa. Los clientes. Esa era otra preocupación que había estado evitando enfrentar.
Después de vender mis máquinas de coser para pagar la boda de Carmen, ya no tenía cómo trabajar. Mis ahorros se estaban acabando rápidamente y la pensión que recibía del gobierno apenas alcanzaba para los gastos básicos de la casa. Una mañana, doña Refugio, que vivía 3 casas más abajo, vino a preguntarme si podía arreglarle un vestido para la boda de su nieta. «Ay, doña Carmen, usted sabe que nadie cose como usted. ¿Me puede bajar el dobladillo a este vestido?» Tuve que explicarle que ya no tenía máquinas de coser, que había vendido todo. Doña Refugio se sorprendió mucho. «¿Y eso por qué, vecina?» No tuve corazón para contarle toda la historia. Necesitaba el dinero para otros gastos. Le dije simplemente: «Ay, qué lástima, usted cosía tan bonito. ¿Y ahora a qué se va? ¿A dedicar?» Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. ¿A qué me iba a dedicar? Por primera vez en mi vida adulta, no tenía trabajo, no tenía un propósito claro, no tenía hijos que necesitaran mi atención constante. Esa tarde, Socorro vino a visitarme como había estado haciendo seguido desde lo de la boda. «¿Cómo vas, Carmen?» «Ahí voy, comadre, tratando de entender qué hacer con mi vida». Socorro se sentó en la sala y me miró con esa expresión de preocupación que había aprendido a reconocer. «¿Has sabido algo de Carmen?» «Nada. Y Miguel me habló hace 3 días, pero solo para preguntar cómo estaba. No me dijo nada de su hermana». «Esa muchacha no sabe lo que perdió», dijo Socorro moviendo la cabeza. «Una madre como tú no se encuentra fácil». Sus palabras me consolaron un poco, pero también me hicieron reflexionar. ¿Era verdad que yo era una buena madre? ¿O había sido una madre que, con las mejores intenciones, había criado hijos que no sabían ser independientes? Socorro. ¿Tú crees que yo fui sobreprotectora con mis hijos? Mi vecina se tardó en responder. Esa pausa me dijo que tal vez la pregunta no era tan fácil de responder como yo esperaba. Mira, Carmen, tú siempre fuiste muy dedicada a Carmen y a Miguel. Tal vez a veces más de lo necesario. ¿Cómo que más de lo necesario? ¿Te acuerdas cuando Carmen tenía como 15 años y quería ir a una fiesta? Sí. Tú la llevaste, la fuiste a recoger, te quedaste esperando afuera en el carro toda la noche por si algo pasaba. Era cierto, había hecho eso muchas veces. ¿Y eso estuvo mal? No estuvo mal, pero mira a mis hijas. Cuando tenían esa edad iban y venían solas en camión. Se las arreglaban, y no les pasó nada malo. Pero yo quería protegerlas, y las protegiste, tal vez demasiado. Esa conversación con Socorro me quedó dando vueltas en la cabeza varios días. ¿Era cierto que había protegido demasiado a mis hijos? ¿Era por eso que Carmen se sentía incapaz de manejar su propia vida sin mi ayuda constante? El viernes de esa semana, mientras estaba en el mercado comprando verduras, me encontré con doña Mercedes, la mamá de Alejandro. No la había visto desde antes de la boda y me puse nerviosa al verla. «¡Carmen!», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo está usted?» «Bien, doña Mercedes. ¿Y usted?» «Muy bien, gracias. ¿Cómo están los recién casados?» La pregunta me dolió porque yo no sabía cómo estaban. No había hablado con Carmen en 2 semanas. «Supongo que bien», le dije. Doña Mercedes me miró con una expresión extraña. «¿Supone?» «Es que... bueno, les estoy dando su espacio para que se adapten a la vida de casados». «Ah, qué inteligente». Yo siempre les digo a las mamás que hay que saber cuándo retirarse. Los hijos necesitan hacer su propia vida sin interferencias. La palabra interferencias me molestó, pero no dije nada. Alejandro me contó que ustedes tuvieron una plática muy madura después de la boda, que llegaron a buenos acuerdos sobre los límites familiares. ¿Buenos acuerdos? Así le había contado Alejandro a su mamá la conversación donde prácticamente me habían puesto un horario de visitas. Sí, le dije simplemente, porque no quería entrar en detalles. Me da mucho gusto. Carmen es una buena muchacha, pero necesitaba... ¿Cómo le digo?
Necesitaba independizarse un poco más de usted. Ahí estaba otra vez. Independizarse de mí, como si yo fuera una adicción de la que había que curarse. Bueno, doña Mercedes, me da mucho gusto verla, que esté bien. Igualmente, Carmen. Y no se preocupe, los primeros meses de matrimonio siempre son de ajuste. Ya verá que después las cosas se acomodan. Me fui del mercado sintiéndome humillada otra vez. Era obvio que Alejandro le había contado a su mamá toda la historia, probablemente presentándome como la suegra entrometida que habían tenido que poner en su lugar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, tomé una decisión. Si Carmen necesitaba que yo me retirara de su vida para poder ser independiente, entonces eso iba a hacer. Pero no solo de la manera que ellos querían, con horarios y reglas. Me iba a retirar completamente. No iba a llamarla. No iba a preguntar por ella. No iba a buscarla. Si ella quería independencia total, la iba a tener. Pero también decidí algo más. Si iba a dejar de ser la madre que resolvía problemas, tenía que empezar a resolver los míos propios. Y el primer problema era económico. Al día siguiente fui al centro de la ciudad a buscar trabajo. Tenía 62 años. No tenía estudios universitarios, pero tenía 40 años de experiencia cosiendo. Alguien tenía que necesitar eso. Entré a varias tiendas de ropa, a talleres de costura, a lugares donde arreglaban ropa. En todos lados me decían lo mismo. Está muy grande para este trabajo, señora. O necesitamos gente más joven. O no tenemos vacantes. Después de 3 días de buscar trabajo sin éxito, estaba empezando a desanimarme. Mis ahorros se seguían acabando y no veía cómo iba a mantener la casa si no conseguía ingresos pronto. Fue entonces cuando recordé a mi prima Leticia. Era 2 años menor que yo y había enviudado más o menos al mismo tiempo que yo. Pero Leticia había hecho algo diferente después de la muerte de su esposo. Se había mudado a Playa del Carmen para trabajar cuidando a una pareja de ancianos americanos que pasaban la mitad del año en México. No había hablado con Leticia en casi 2 años, pero decidí llamarle. «Carmen, qué sorpresa», me dijo cuando escuchó mi voz. «¿Cómo estás, prima?» Le conté una versión resumida de lo que había pasado con Carmen y mi situación económica actual. «Ay, prima, lo siento mucho. Los hijos de ahora son muy malagradecidos. Pero ¿sabes qué? Tal vez esto sea una oportunidad para ti». «¿Cómo una oportunidad? Aquí en Playa del Carmen hay mucho trabajo para señoras como nosotras. Gente mayor que necesita compañía, casas que necesitan cuidado, familias que necesitan ayuda doméstica. Y pagan bien, mucho mejor que en el DF. Pero ¿cómo voy? ¿A dejar mi casa, Leticia? ¿Para qué la quieres si ya tus hijos no te necesitan? Véndela, prima. Usa ese dinero para empezar una vida nueva». La idea me sonó tan loca que colgué el teléfono pensando que Leticia había perdido la cordura. ¿Vender mi casa? ¿La casa donde había vivido con Roberto? ¿Donde había criado a mis hijos? ¿Donde tenía todos mis recuerdos? Pero esa noche, acostada en mi cama, empecé a pensar en la propuesta de Leticia de manera diferente. ¿Qué me ataba realmente a esa casa? ¿Los recuerdos? Los recuerdos estaban en mi corazón, no en las paredes. ¿La cercanía con mis hijos? Carmen había dejado muy claro que no quería que estuviera cerca. Y la casa era grande para una persona, sola. 3 recámaras, sala, comedor, cocina, patio. Gastos de luz, agua, gas, mantenimiento. Todo para una mujer sola de 62 años que no tenía ingresos fijos. Durante los siguientes días, la idea de vender la casa se fue volviendo menos loca y más práctica. Con el dinero de la venta podría comprar algo pequeño, en Playa del Carmen, trabajar unos años más para tener una mejor pensión y vivir cerca del mar, que siempre había sido mi sueño. Pero había un problema. ¿Qué iba a pasar si Carmen o Miguel me necesitaban? ¿Qué iba a pasar si querían reconciliarse conmigo y yo ya no estaba? Una parte de mí decía que eso era exactamente lo que tenía que hacer, estar disponible por si acaso me necesitaban. Pero otra parte,
Una parte nueva que había estado creciendo desde la humillación en la boda, me decía que tal vez era hora de pensar en mí misma. El lunes de la siguiente semana, mientras limpiaba la casa, encontré el sobre que Carmen me había dado en su cumpleaños 3 meses atrás. Adentro había una tarjeta con una foto de las dos abrazadas, y dentro Carmen había escrito: «Para la mejor mamá del mundo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Te amo mucho». Leí la tarjeta 3 veces, tratando de reconciliar a la Carmen que había escrito esas palabras con la Carmen que me había humillado frente a toda la familia. ¿Cuál era la verdadera? ¿La que me veía como la mejor mamá del mundo o la que me veía como una madre sobreprotectora que necesitaba límites? Tal vez las dos eran verdaderas. Tal vez Carmen realmente me amaba, pero también realmente necesitaba alejarse de mí para poder crecer. Y tal vez yo también necesitaba alejarme de ella para poder descubrir quién era yo cuando no tenía hijos que cuidar. Esa tarde llamé a un agente de bienes raíces para que viniera a evaluar mi casa. «Es una buena propiedad», me dijo después de recorrerla. «Zona tranquila, casa en buen estado. Se puede vender rápido si ponemos un precio competitivo». «¿Cuánto tiempo tomaría?» «Si le ponemos el precio correcto, tal vez 2 o 3 meses». 3 meses. En 3 meses podía estar viviendo una vida completamente diferente en una playa del Caribe, trabajando, conociendo gente nueva, siendo Carmen Jiménez en lugar de ser solo la mamá de Carmen y Miguel. La idea me daba miedo, pero también me emocionaba. Por primera vez en años, sentía que había algo nuevo esperándome en el futuro, algo que no tenía que ver con ser madre o abuela o viuda. Al día siguiente, llamé a Miguel para contarle mi decisión. «¿Vas a vender la casa?», me preguntó, con sorpresa. «Estoy pensándolo seriamente, mijo». «¿Y te vas a ir a vivir a la playa?». «Es una posibilidad». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Es por lo que pasó con Carmen? «Partly, but not only that. I think it's time I started living for myself». «Pero mamá, ¿y si Carmen quiere reconciliarse? ¿Y si te necesitamos?». Era exactamente la pregunta que me había estado haciendo yo misma. «Miguel, ustedes ya me dijeron que necesitan que los deje vivir su propia vida. Bueno, yo también necesito vivir la mía». «Pero no tan lejos». «¿Por qué no tan lejos? Si yo no debo estar muy involucrada en sus vidas, ¿qué importa si vivo aquí o en Playa del Carmen?». Miguel no supo qué responder a eso. Además, continué: «Leticia me dice que allá hay mucho trabajo para señoras como yo. Aquí ya no puedo trabajar en lo que sé, y mis ahorros se están acabando». «¿Ya no tienes máquinas de coser?». Fue entonces cuando le conté lo de las máquinas, cómo las había vendido para pagar la boda de Carmen. «¿Vendiste tus herramientas de trabajo para pagar la boda de Carmen?». «Sí». «¿Y ella lo sabe?». «No», le dije. No quería que se sintiera mal. Miguel suspiró. «Mamá, ¿por qué no nos contaste eso antes?». «Porque una madre no les cobra a los hijos por cumplir sus sueños, pero también una madre no se tiene que quedar sin trabajo por cumplir los sueños de los hijos». Era la primera vez que Miguel criticaba las decisiones de Carmen, y eso me sorprendió. «¿Tú qué opinas de todo esto, mijo?». «Opino que Carmen se equivocó mucho en la forma de manejar las cosas, y opino que tal vez tú tienes razón en alejarte un poco». «¿En alejarte un poco o en alejarme completamente?». «No sé, mamá. No sé si irte tan lejos sea la solución». «Entonces, ¿cuál es la solución, Miguel? ¿Quedarme aquí esperando a que ustedes decidan si me necesitan o no? ¿Vivir de mis ahorros hasta que se acaben porque ya no tengo cómo trabajar?». Miguel se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. «Dame tiempo para hablar con Carmen», me dijo finalmente. «No, Miguel, no quiero que hables con ella por mí. Si Carmen quiere hablar conmigo, ya sabe dónde vivo y cuál. Es mi teléfono. ¿Y si no te habla?». «Entonces habré tomado la decisión correcta de hacer mi propia vida».
Después de colgar con Miguel, me senté en la cocina y miré alrededor de la casa. La casa donde Roberto y yo habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos soñado con ser abuelos juntos. Venderla se sentía como traicionar todos esos recuerdos. Pero también me di cuenta de que aferrarme a esa casa era aferrarme a un pasado que ya no existía. Roberto había muerto. Mis hijos eran adultos independientes que no querían mi protección constante. Y yo tenía 62 años, no 92. Todavía tenía tiempo para vivir aventuras, para conocer lugares nuevos, para ser algo más que solo una madre. Esa noche llamé a Leticia otra vez. Prima, ¿todavía crees que hay trabajo para mí allá? Por supuesto. De hecho, la semana pasada una señora americana me preguntó si conocía a alguien de confianza para ayudarle con la casa. Le pagan muy bien y la casa está preciosa, a 2 cuadras de la playa. ¿Qué tendría que hacer? Cocinar, limpiar, hacer algunas compras. La señora habla un poco de español. Es muy buena gente. Vienen de octubre a abril y el resto del año la casa se queda vacía. ¿Y en los meses que no están? Pues tienes tiempo libre para hacer lo que quieras. O puedes buscar otros trabajos. Temporales. Aquí hay mucho turismo, siempre necesitan gente. ¿Cuánto pagan? Como el doble de lo que ganarías aquí en el DF. Esa información fue lo que terminó de convencerme. No solo sería una aventura nueva, sino que también sería una solución práctica a mis problemas económicos. Leticia, ¿me puedes ayudar a conseguir ese trabajo? Claro que sí, prima. Le voy a hablar a la señora mañana mismo. Colgué el teléfono sintiéndome más emocionada de lo que me había sentido en meses. Por primera vez desde la boda de Carmen, tenía algo que esperar con ilusión. Al día siguiente, Leticia me llamó con buenas noticias. Carmen, hablé con la señora Patricia. Le conté de ti. Le dije que eres muy trabajadora y confiable. Quiere hacer una entrevista por teléfono la próxima semana. ¿Entrevista por teléfono? Sí, no te preocupes. Solo quiere conocerte un poco, preguntarte sobre tu experiencia. Es pura formalidad. Una semana después, tuve la entrevista telefónica con la señora Patricia. Era una mujer mayor, muy amable, que llevaba 5 años viniendo a Playa del Carmen con su esposo. Me hizo preguntas básicas sobre mi experiencia con limpieza y cocina, y parecía satisfecha con mis respuestas. Carmen, me parece que usted sería perfecta para nosotros. ¿Cuándo podría empezar? Bueno, tendría que vender mi casa primero. ¿Cuánto tiempo le tomaría eso? Tal vez 2 o 3 meses. Perfecto. Nosotros llegamos en octubre. Eso nos da tiempo de sobra. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, procesando lo que acababa de pasar. Tenía trabajo esperándome en Playa del Carmen. Tenía un futuro nuevo esperándome. Solo necesitaba tener el valor para dar el paso definitivo. Esa tarde, puse el anuncio de venta en el periódico local y en Internet. Se vende casa en excelente ubicación. 3 recámaras, muy bien cuidada, precio negociable. Cuando Socorro vio el anuncio, vino corriendo a preguntarme si era verdad. ¿De verdad? ¿Vas a vender la casa, Carmen? Sí, comadre. ¿Y te vas a ir a vivir sola a Playa del Carmen? No voy a estar sola. Mi prima está allá y voy a trabajar con una familia muy buena. Socorro me miró como si me hubiera vuelto loca. Pero, Carmen, ¿y tus hijos? Mis hijos ya son adultos, Socorro. Ya no me necesitan. ¿Y si Carmen quiere pedirte perdón? Entonces me va a tener que buscar a Playa del Carmen. ¿Y si necesitas regresar? ¿Por qué iba a necesitar regresar? Socorro no supo qué responder, pero la preocupación en su cara era evidente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había tomado una decisión que me llenaba de paz. No era una decisión fácil, no era una decisión sin riesgos, pero era mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por mí misma, para mí misma. 3 días después,
Un joven matrimonio vino a ver la casa. Les gustó mucho y me hicieron una oferta muy buena. Acepté inmediatamente. ¿Cuándo se pueden? ¿Cambiar? Les pregunté. ¿Le parece bien en 6 semanas? Perfecto. Cuando firmamos el precontrato me di cuenta de que no había vuelta atrás. En 6 semanas estaría viviendo una vida completamente nueva, en un lugar completamente nuevo. Esa noche, Miguel me llamó. Mamá, Socorro me contó que ya vendiste la casa. Todavía no, pero ya tengo compradores. ¿En serio te vas a ir? ¿En serio? ¿Y si Carmen quiere hablar contigo? Mijo, han pasado 3 semanas desde que nos peleamos. Si Carmen hubiera querido hablar conmigo, ya lo habría hecho. Tal vez está esperando a que tú des el primer paso. Yo ya di muchos primeros pasos en mi vida, Miguel. Es hora de que otros den los suyos. ¿Le puedo decir dónde te vas? Puedes decirle lo que quieras. Yo no le estoy guardando secretos a nadie. Después de colgar con Miguel, me puse a empacar las cosas que me iba a llevar. No podían ser muchas porque Leticia me había dicho que el departamento donde me iba a quedar era pequeño. Decidí llevarme solo las fotos más importantes, algunas piezas de ropa, mis medicinas y los pocos documentos que necesitaba. Todo. Lo demás lo iba a vender o regalar. Mientras empacaba, encontré la Biblia que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. La abrí en una página al azar y leí: Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sentí que esas palabras estaban escritas especialmente para mí en ese momento. Las cosas viejas estaban pasando. Mi vida como madre dedicada exclusivamente a sus hijos, mi vida como viuda que vivía de recuerdos, mi vida como mujer que no tenía sueños propios. Todas esas cosas viejas estaban pasando, y algo nuevo estaba llegando. Carmen Jiménez iba a descubrir quién era cuando no tenía que ser la madre perfecta, la que resolvía problemas, la que siempre estaba disponible. Por primera vez en meses, me sentí libre. Faltaban exactamente 2 semanas para entregar la casa cuando Carmen llegó. No tocó la puerta, usó la llave que nunca le había quitado. Yo estaba en la cocina empacando los últimos trastes en cajas de cartón cuando escuché sus pasos en la sala. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura que la última vez que habíamos hablado. Salí de la cocina y la vi parada en medio de la sala, mirando las cajas etiquetadas que cubrían casi todo el espacio. Su cara reflejaba una confusión total, como si hubiera entrado a la casa equivocada. ¿Qué es todo esto?, me preguntó. Me estoy mudando, le dije con la voz más tranquila que pude encontrar. ¿Te estás mudando? ¿A dónde? A Playa del Carmen. Carmen se quedó inmóvil por unos segundos, como si no hubiera entendido lo que le acababa de decir. ¿A Playa del Carmen? ¿En serio? En serio. ¿Por cuánto tiempo? No es temporal, Carmen. Me voy a vivir allá. Fue entonces cuando vi algo en los ojos de mi hija que no había visto en mucho tiempo. Miedo real. No la molestia de una adulta que considera que su madre es demasiado protectora, sino el miedo de una niña que se da cuenta de que su madre ya no va a estar disponible. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Entrego en 1900, 2 semanas más. Carmen se dejó caer en el único sillón que no estaba cubierto de cajas. Se veía pálida. ¿Y no me ibas a decir? ¿Para qué? Tú fuiste muy clara sobre los límites que querías en nuestra relación. Pensé que mi mudanza cabía perfectamente dentro de esos límites. Pero mamá, ¿a Playa del Carmen? Es un lugar precioso. Mi prima Leticia vive allá desde hace 5 años y está muy contenta. ¿Tu prima Leticia? Sí, la que conociste cuando eras chiquita, la hermana de tu tía Rosa. Carmen se quedó callada, procesando la información. Yo continué empacando como si su presencia no hubiera cambiado nada en mi rutina. ¿Y qué vas a hacer allá? Trabajar. Tengo un trabajo muy bueno cuidando.
La casa de una pareja americana. Pagan bien y me dan casa. ¿Trabajar de sirvienta? El tono despectivo en su voz me molestó. Trabajar de lo que sea necesario para mantenerme, Carmen. Ya no tengo máquinas de coser, ¿recuerdas? ¿Por qué no tienes máquinas de coser? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando desde hacía semanas. Porque las vendí para pagar tu boda. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina desde donde estábamos. ¿Vendiste tus máquinas para pagar mi boda? Los 20,000 pesos tenían que salir de algún lado. Pero yo pensé que tenías ahorros. Tenía algunos ahorros, no 20,000 pesos. Carmen se puso las manos en la cara. ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería que te sintieras mal. Era tu día especial. ¿Y ahora cómo vas a trabajar? Por eso me voy a Playa del Carmen. Allá hay trabajo para señoras como yo. Carmen se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado al otro de la sala, esquivando las cajas. No puedes irte, mamá. ¿Por qué no? Porque esta es tu casa. Aquí viviste con mi papá. Aquí nos criaste. Tu papá murió hace 8 años, Carmen, y ustedes ya están criados. Pero yo te necesito. Las palabras salieron de su boca con una desesperación que me sorprendió. Durante 5 semanas había estado convenciéndome de que Carmen no me necesitaba, de que yo era una carga en su vida. Y de repente estaba ahí diciendo exactamente lo contrario. ¿Me necesitas? La misma Carmen que me dijo frente a 90 personas que yo era una dependencia poco saludable. Carmen empezó a llorar. Eso fue horrible. No debí decir eso. ¿Pero lo pensabas? No lo sé. Tal vez. Alejandro me hizo pensar. Me convenció de que. Alejandro te convenció de que. Carmen se sentó otra vez, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. Me convenció de que tú no me dejabas crecer, de que siempre estabas solucionándome todo y que por eso yo no sabía ser independiente. ¿Y era cierto? Carmen tardó en responder. Tal vez un poco, pero yo no quería lastimarte. Yo solo quería aprender a hacer las cosas sola. ¿Y cómo te ha ido haciendo las cosas sola? Otra pausa larga. Horrible. ¿Por qué? ¿Horrible? Porque no sé nada, mamá. No sé cómo funciona el banco. No sé qué hacer cuando se descompone algo en la casa. No sé cocinar más que quesadillas y sopa de sobre. A pesar de todo lo que había pasado, no pude evitar sentir una punzada de ternura hacia mi hija. ¿Y Alejandro no te ayuda? Alejandro trabaja todo el día, y cuando llega está cansado. Dice que son cosas que yo debería saber hacer. ¿Qué cosas? Todo. Pagar los recibos, hacer la despensa, arreglar citas con doctores, hablar con los del cable cuando no funciona. Todo lo que tú siempre hacías por mí. Ahí estaba la confirmación de lo que Miguel y Socorro habían tratado de decirme. Había sido tan protectora con Carmen que nunca había aprendido a hacer las cosas básicas de la vida adulta. ¿Y qué hacías antes cuando necesitabas esas cosas? Te hablaba a ti, admitió Carmen con voz pequeña. Siempre te hablaba a ti. ¿Y ahora? Ahora me siento perdida, como si no supiera cómo ser adulta. Me senté en el brazo del sillón donde estaba Carmen. Por primera vez en semanas, sentí que estaba hablando con mi hija real, no con la versión de ella que había aparecido en la boda. Carmen, ¿por qué no me dijiste esto hace 5 semanas? Porque Alejandro decía que era vergonzoso admitir que no sabía hacer cosas tan básicas. Decía que tenía que aprender sola, sin ayuda tuya. ¿Y tú qué pensabas? Yo pensaba que tal vez él tenía razón, que tal vez yo había dependido demasiado de ti, pero también tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no saber ser independiente, miedo de decepcionar a Alejandro, miedo de que tú te enojaras conmigo por haber sido tan inútil toda la vida.
Carmen, tú no eres inútil. Sí soy inútil, mamá. Tengo 28 años y no sé hacer nada sin ayuda. Era doloroso escuchar eso, pero también era honesto. Y honestidad era algo que no habíamos tenido en nuestra relación desde hacía mucho tiempo. ¿Sabes por qué pasó eso, mija? Carmen negó con la cabeza. Pasó porque yo también tenía miedo. ¿Tú tenías miedo de qué? Miedo de que no me necesitaras. Miedo de que si aprendías a hacer todo sola, ya no me ibas a querer en tu vida. Carmen me miró con sorpresa. ¿En serio? En serio. Después de que murió tu papá, ustedes eran lo único que me quedaba. La idea de que pudieran vivir perfectamente sin mí me daba terror. Pero mamá, siempre te vamos a necesitar. Tal vez no para que nos resuelvas todo, pero sí te vamos a necesitar. ¿Para qué me van a necesitar? Carmen pensó un momento. Para que nos aconsejes cuando no sepamos qué hacer. Para que nos cuides cuando estemos enfermos. Para que celebres con nosotros cuando nos pasen cosas buenas. Para que nos abraces cuando estemos tristes. Era una definición diferente de ser. Necesitada. No como la persona que resuelve problemas, sino como la persona que está ahí en los momentos importantes. ¿Y eso no es sobreprotección? No, eso es ser mamá. Nos quedamos calladas por un rato, cada una procesando la conversación que acabábamos de tener. Mamá, ¿te puedo pedir perdón? ¿Por qué me vas a pedir perdón? Por lo de la boda, por las cosas horribles que, te dije, por hacerte sentir que no te queríamos. ¿Y Alejandro, él también se arrepiente? Carmen bajó la mirada. Alejandro sigue pensando que hicimos lo correcto. Dice que tal vez la forma estuvo mal, pero que el fondo estuvo bien. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que mi esposo se equivoca. Pienso que hay maneras de poner límites sin humillar a las personas. Y pienso que tal vez él no entiende lo que es tener una familia unida, porque la suya no era así. Esa observación de Carmen me sorprendió por su madurez. ¿Cómo era la familia de Alejandro? Muy fría. Su papá trabajaba todo el tiempo y su mamá era muy distante. Me ha contado que nunca se sintió muy querido por sus papás. ¿Y por eso quiere que nosotras tengamos una relación distante? Creo que sí. Creo que él piensa que las familias muy unidas son poco saludables porque su familia nunca fue unida. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Carmen se tardó en responder. No, yo quiero tener una relación cercana contigo, mamá, pero también quiero aprender a ser independiente. ¿Y crees que se puede tener las dos cosas? ¿Tú qué crees? Era una pregunta difícil. Durante semanas había estado pensando que tenía que elegir entre ser una madre presente y ser una madre que permitía independencia. Creo que sí se puede, le dije finalmente. Pero vamos a tener que aprender cómo hacerlo. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Estoy dispuesta. ¿Pero tú estás dispuesta a defenderme frente a Alejandro cuando sea necesario? Carmen asintió con determinación. Sí. Es mi familia, y tengo derecho a decidir qué tipo de relación quiero tener contigo. Fue en ese momento cuando escuché la puerta abrirse. Era Alejandro. Carmen, vi tu carro afuera. Se detuvo en seco cuando vio todas las cajas y a las dos, sentadas en medio del caos. ¿Qué está pasando aquí? Carmen se levantó. Alejandro, mi mamá se va a mudar a Playa del Carmen. ¿Se va a mudar? ¿Por qué? Porque vendió la casa y vendió sus máquinas de coser para pagar nuestra boda. Alejandro me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Vendió sus máquinas? Sí, dijo Carmen. Y ahora no tiene cómo trabajar aquí, así que se va a ir a trabajar a Playa del Carmen. Señora Carmen, me dijo Alejandro, yo no sabía lo de las máquinas. No había razón para que lo supieras. ¿Y se va por eso? Me voy porque necesito trabajar para vivir y porque ustedes fueron muy claros sobre el tipo de relación que querían tener conmigo. Alejandro se veía incómodo.
Señora Carmen, tal vez fuimos muy duros. No fueron duros, fueron honestos. Y yo también voy a ser honesta. Necesito hacer mi propia vida. ¿Pero tiene que ser tan lejos? Era interesante que ahora fuera Alejandro el que parecía preocupado por la distancia. Alejandro, dijo Carmen, ¿te puedo hablar en privado? Se fueron a la cocina y los escuché hablar en voz baja durante varios minutos. No pude entender todo lo que decían, pero escuché a Carmen usar un tono que nunca le había escuchado con Alejandro. Firme, determinado, como si estuviera defendiendo algo importante. Cuando regresaron, Alejandro se veía como un niño regañado. Señora Carmen, me dijo, yo le debo una disculpa muy grande. ¿Por qué? Por la manera en que manejamos las cosas. En la boda, y por las ideas que le metía Carmen en la cabeza sobre usted. Carmen asintió. Le expliqué a Alejandro que yo quiero tener una relación cercana contigo, que no quiero límites estrictos, ni horarios de visita, ni nada de eso. ¿Y tú estás de acuerdo? Le pregunté a Alejandro. Estoy aprendiendo que cada familia es diferente, me dijo. La mía era muy fría, pero eso no significa que todas las familias deban ser así. ¿Y qué proponen? Carmen se acercó a mí. Proponemos que te quedes, que no vendas la casa, que encuentres una manera de trabajar aquí. ¿Con qué máquinas voy a trabajar? Nosotros te compramos máquinas nuevas, dijo Alejandro. Es lo menos que podemos hacer después de que usted vendió las suyas para nuestra boda. La oferta me conmovió, pero también me hizo pensar. ¿Y si en 6 meses vuelven a decidir que soy demasiado entrometida? No va a pasar, dijo Carmen. Porque vamos a hablar. Vamos a decirnos las cosas de frente, sin dejar que se acumulen los problemas. ¿Y si Alejandro vuelve a sentir que soy una mala influencia? Alejandro se aclaró la garganta. Señora Carmen, yo me equivoqué. Pensé que usted no dejaba que Carmen creciera, pero ahora me doy cuenta de que Carmen nunca le pidió espacio para crecer. Si ella hubiera hablado conmigo sobre sus sentimientos, en lugar de dejar que yo inventara problemas que tal vez no existían, nada de esto habría pasado. Era la disculpa más sincera que había escuchado de él. ¿Y la casa? Ya firmé un contrato. ¿No? ¿Se puede cancelar? Preguntó Carmen con esperanza. Se puede cancelar, pero tendría que pagar una penalización. Nosotros pagamos la penalización, dijo Alejandro inmediatamente. ¿Y el trabajo en Playa del Carmen? Ya le prometí a la señora Patricia que iba a trabajar con ella. Carmen y Alejandro se miraron. Era obvio que no habían pensado en esos detalles prácticos. ¿No puedes hablarle y explicarle la situación?, preguntó Carmen. Podría, pero tendría que estar muy segura de que ustedes realmente quieren que me quede. No solo por culpa o por lástima. Te queremos aquí porque te necesitamos, dijo Carmen. No para que nos resuelvas todo, sino para que seas nuestra familia. ¿Y las máquinas? Mañana mismo vamos a buscar máquinas, prometió Alejandro. Las mejores que encontremos. Me quedé callada por unos minutos, pensando en todo lo que había pasado en las últimas horas. 5 semanas atrás había sido humillada en público. 4 semanas atrás había decidido alejarme completamente de mis hijos. 3 semanas atrás había vendido mi casa. Y ahora estaban pidiéndome que cancelara todos esos planes para quedarme. Necesito pensarlo, les dije finalmente. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Carmen. Dame hasta mañana. Esa noche, después de que Carmen y Alejandro se fueron, me quedé sola en mi casa llena de cajas, pensando en la decisión que tenía que tomar. Quedarme significaba darle una segunda oportunidad a mi relación con Carmen. Significaba arriesgarme otra vez a ser lastimada. Significaba confiar en que las cosas podrían ser diferentes. Pero también significaba cancelar la aventura que había planeado. Significaba renunciar a conocer el mar, a vivir independientemente, a descubrir quién era yo cuando no tenía que ser madre todo el tiempo. Llamé a Leticia para contarle lo que había pasado. «Ay, prima, qué dilema. ¿Qué sientes?»
¿En el corazón? Siento que mis hijos me necesitan, pero también siento que yo necesito algo diferente en mi vida. ¿No puede ser las dos cosas? ¿Cómo? Bueno, tal vez no tienes que quedarte todo el tiempo. Tal vez puedes quedarte unos meses, arreglar las cosas con Carmen y después venir a visitarme por temporadas. Era una idea que no había considerado. No tenía que ser todo o nada. ¿Crees que la señora Patricia me esperaría hasta después del año? Puedo preguntarle, pero creo que sí. Es muy buena gente. Al día siguiente, Carmen llegó temprano con café y pan dulce. ¿Ya pensaste? Sí. Carmen se veía nerviosa. Y me quedo, pero con condiciones. Las que tú quieras. Primera condición. Vamos a aprender juntas cómo tener una relación de madre e hija adultas. Ni yo voy a ser sobreprotectora, ni tú vas a huir cada vez que tengas un problema. Acepto. Segunda condición. Si en algún momento vuelven a sentir que soy demasiado entrometida, me lo dicen directamente, sin humillaciones públicas, sin reuniones para informarme reglas nuevas. Acepto. Tercera condición. El año que viene, me voy 3 meses a Playa del Carmen a conocer el mar y a trabajar con la señora Patricia. No para alejarme de ustedes, sino para vivir mi propia aventura. Carmen sonrió. ¿Podemos ir a visitarte? Por supuesto. Acepto la tercera condición. Nos abrazamos por primera vez en más de un mes. Un abrazo real, sin rencores, sin miedos, sin condiciones. ¿Sabes qué es lo que más me da gusto de todo esto? Me dijo Carmen. ¿Qué? Que por fin vamos a conocer quién es la Carmen Jiménez que no tiene que ser madre perfecta todo el tiempo. ¿Y eso no te da miedo? Un poco. Pero ¿sabes qué? También me da mucha curiosidad. Esa tarde, cancelé la venta de la casa y llamé a la señora Patricia para explicarle la situación. Como había predicho Leticia, fue muy comprensiva y me prometió guardarme el trabajo para el año siguiente. Al día siguiente, Alejandro llegó con 2 máquinas de coser industriales, nuevas, mejores que las que había tenido antes. Para que empiece su nueva vida, me dijo. ¿Mi nueva vida? Sí. La vida donde es nuestra mamá, pero también es Carmen Jiménez. Me gustó cómo sonaba eso. Carmen Jiménez, que además de ser madre, también era una mujer con sus propios sueños, sus propias aventuras, sus propias decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía lleno de posibilidades. 6 meses han pasado desde aquella mañana cuando Carmen apareció en mi sala llena de cajas, y puedo decir con tranquilidad que aprendimos a ser una familia diferente. No mejor ni peor que antes, solo diferente. Una familia donde cada uno tiene su lugar sin invadir el espacio del otro, donde el amor no se mide por la cantidad de problemas que resuelves, sino por la calidad de los momentos que compartes. Mañana me desperté a las 6, como siempre, pero ya no con esa sensación de urgencia que me acompañó durante tantos años. Ya no tengo que correr a preparar desayuno para nadie más que para mí. Ya no tengo que revisar que Carmen haya despertado o preocuparme porque Miguel no me haya llamado en 3 días. Ahora me levanto porque quiero, porque disfruto esos primeros momentos del día cuando la casa está callada y el mundo todavía no despierta del todo. Preparé mi café y me senté en la cocina a revisar los encargos de costura que han llegado esta semana. Las máquinas nuevas que me compraron Carmen y Alejandro han sido una bendición. Son más modernas que las que tenía antes, más silenciosas, más precisas. Con ellas he podido retomar el trabajo de costura, pero esta vez de manera diferente. Ya no coso por necesidad desesperada, sino por el placer de crear algo hermoso con mis manos. Tengo 3 vestidos de quinceañera pendientes, 2 uniformes escolares y varios arreglos menores. El trabajo me alcanza perfectamente para mis gastos, sin la presión de tener que mantener a nadie más. Es liberador trabajar para mí misma, saber que cada peso que gano es para mis propias necesidades y mis propios gustos. Mientras cosía el primer vestido de la mañana, pensé en lo mucho que han cambiado las cosas.
Carmen viene a visitarme 2 veces por semana, no porque tenga una cita programada o porque necesite que le resuelva algo urgente, sino porque genuinamente quiere pasar tiempo conmigo. Los martes viene en la tarde y me ayuda con algunas labores de la casa mientras platicamos. Los sábados venimos juntas al mercado y después comemos en algún lugar bonito. En estas visitas he conocido a una Carmen que no sabía que existía. Una mujer adulta que tiene opiniones interesantes sobre la vida, que me cuenta anécdotas divertidas de su trabajo, que ha empezado a cocinar platillos que encuentra en Internet. Ya no es la niña que venía corriendo conmigo cada vez que tenía un problema, pero tampoco es la extraña fría que apareció en la boda. Es mi hija, simplemente mi hija, con quien puedo tener conversaciones de mujer a mujer. Alejandro también ha cambiado mucho. Al principio, se notaba que sus visitas eran más por obligación que por gusto, pero poco a poco se ha ido relajando. Ahora me cuenta cosas de su trabajo. Me pregunta mi opinión sobre decisiones que tiene que tomar. Incluso me ha pedido consejos sobre cómo sorprender a Carmen en fechas especiales. Se ha convertido en el yerno que siempre esperé tener. Respetuoso, cariñoso, pero también independiente. El mes pasado, Carmen me contó que están pensando en tener un bebé el año entrante. Me emocioné mucho con la noticia, pero también me di cuenta de que mi reacción era diferente de lo que habría sido antes. Antes, habría empezado inmediatamente a hacer planes sobre cómo iba a ayudar, qué cosas necesitaríamos comprar, cómo iba a organizar mi vida para estar disponible para cuidar al bebé. Esta vez, simplemente me emocioné por ellos y les dije que sería una abuela feliz cuando llegara el momento. ¿No quieres saber los detalles?, me preguntó Carmen, sorprendida por mi reacción tan calmada. Claro que quiero saber, mija, pero cuando ustedes estén listos para contarme. ¿No tienes consejos que darme? Muchos, pero cuando tú me los pidas. Carmen sonrió. Me gusta. Esta nueva versión de mi mamá. ¿Nueva versión? Sí, la versión que confía en que yo puedo manejar mi propia vida. Miguel también ha notado los cambios. Viene a visitarme una vez por semana, generalmente los domingos en la tarde. Traemos esperanza y los 3 platicamos mientras yo preparo la cena. Son visitas tranquilas, sin drama, sin emergencias que resolver. Miguel me cuenta sobre su trabajo, sus planes de casarse con Esperanza el año próximo, sus ideas para el futuro. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más me gusta de nuestras pláticas ahora?, me dijo el domingo pasado. ¿Qué? Que ya no siento que tengo que reportarte todo lo que hago. Puedo contarte lo que quiero contarte, cuando quiero contártelo. ¿Y antes sentías que tenías que reportarme todo? No exactamente reportarte, pero sí sentía que si no te contaba las cosas, te ibas a preocupar o te ibas a sentir excluido. Era una observación interesante. Aparentemente, mi preocupación constante había hecho que mis hijos sintieran la obligación de tranquilizarme todo el tiempo, en lugar de simplemente vivir sus vidas. ¿Y ahora? Ahora sé que si no te hablo en una semana, no significa que algo malo me pasó o que ya no te quiero. Simplemente significa que estuve ocupado. Es curioso cómo las perspectivas cambian cuando dejas de aferrarte a las cosas. Durante años, pensé que si no estaba constantemente involucrada en las vidas de mis hijos, perdería mi lugar en sus corazones. Resulta que sucedió exactamente lo contrario. Cuando dejé de aferrarme tanto, ellos se acercaron de manera más auténtica. Esta nueva dinámica familiar me ha dado algo que no había tenido en décadas: tiempo para mí misma. Tiempo para pensar, para leer, para descubrir qué me gusta hacer cuando no tengo que estar resolviendo la vida de nadie más. He comenzado a leer novelas otra vez, algo que no hacía desde antes de casarme. Me inscribí en un taller de tejido, en el centro comunitario del barrio, donde he conocido a otras señoras de mi edad que, como yo, están redescubriendo quiénes son más allá de ser madres y esposas. Es refrescante platicar con mujeres que entienden lo que significa criar hijos, pero que también tienen intereses propios, sueños postergados, proyectos personales.
Doña Esperanza, una de las señoras del taller, me contó que después de 1900 que sus 4 hijos se casaron, se sintió completamente perdida. No sabía qué hacer conmigo misma, me dijo. Durante 30 años mi identidad completa había sido ser mamá. Cuando ya no me necesitaron de esa manera, tuve que aprender quién era yo. Su historia me resonó profundamente. ¿Y cómo lo lograste? Poco a poco. Primero me apunté a clases de baile. Después empecé a hacer trabajo voluntario en un 1900 asilo. Luego comencé a viajar con un grupo de señoras de la parroquia. Cada cosa nueva que hacía me mostraba una parte de mí que había estado dormida. ¿Y tus hijos cómo reaccionaron? Al principio se preocuparon. Pensaban que me había vuelto loca, pero después se dieron cuenta de que tenía una mamá más feliz, más interesante, con más cosas de qué platicar. Esa conversación me hizo reflexionar sobre mis propios planes. El viaje a Playa del Carmen que tengo programado para noviembre ya no me parece una escapada desesperada, sino una aventura bien merecida. Carmen y Miguel han aceptado completamente la idea. Incluso están emocionados de venir a visitarme durante esos 3 meses. Va a ser como tener una mamá aventurera, dice Carmen. Nunca había pensado en ti de esa manera. La verdad es que yo tampoco había pensado en mí de esa manera. Durante tantos años me vi solo como la mamá de Carmen y Miguel, la viuda de Roberto, la costurera del barrio. Nunca como Carmen Jiménez, la mujer que también podía tener aventuras propias. El otro día, mientras organizaba mis cosas para el viaje, encontré las fotos de la boda que Carmen me había dado después de la reconciliación. Son fotos hermosas donde se ve feliz, radiante. Pero lo que más me llamó la atención es que hay varias fotos donde aparezco yo, sonriendo genuinamente, viéndome bien. ¿Por qué no me habías dado estas fotos antes? Le pregunté a Carmen. Porque me daba pena. ¿Pena de qué? Pena de haberte excluido de las fotos familiares oficiales. Estas las tomó la hermana de Alejandro con su cámara personal. Miré las fotos otra vez. Era obvio que habían sido tomadas durante los momentos genuinos de alegría, antes de que empezaran los problemas. En estas fotos se veía a la familia que realmente éramos, no la familia disfuncional que trataron de crear esa noche. Me gusta más esta versión. De la boda, le dije. A mí también. ¿Sabes qué me gusta más de estas fotos? ¿Qué? Que se ve que todos estábamos genuinamente felices. Que cuando no estábamos tratando de cumplir expectativas o de crear límites artificiales, éramos simplemente una familia que se quiere. Carmen asintió. Ojalá hubiera recordado eso antes de escuchar tantos consejos sobre lo que debía ser una mujer casada independiente. Es interesante cómo las influencias externas pueden distorsionar relaciones que funcionan bien. Alejandro, con las mejores intenciones pero con su propia historia familiar problemática, había proyectado sus miedos en nuestra relación. Carmen, queriendo ser una buena esposa, había tratado de adoptar un modelo de independencia que no era natural para ella. Y yo, sintiéndome atacada, había reaccionado de manera extrema. Ahora entiendo que el problema nunca fue que Carmen dependiera demasiado de mí o que yo fuera demasiado protectora. El problema fue que nunca habíamos hablado claramente sobre qué tipo de relación queríamos tener como madre e hija adultas. Habíamos operado en base a suposiciones y expectativas no expresadas, hasta que la presión explotó de la manera más dolorosa posible. La terapia familiar que empezamos a tomar después de la reconciliación nos ha ayudado mucho a entender estos dinámicos. Al principio me daba pena ir a terapia. Sentía que admitir que necesitábamos ayuda profesional era reconocer que habíamos fallado como familia. Pero la psicóloga, una mujer muy sabia llamada doctora Martínez, nos ayudó a ver que buscar ayuda era en realidad una señal de que nos importábamos lo suficiente como para querer mejorar. Las familias sanas no son las que nunca tienen problemas, nos dijo. Son las que saben cómo resolver los problemas cuando aparecen.
En las sesiones, aprendimos a expresar nuestras necesidades de manera directa, sin acusaciones ni defensividad. Carmen aprendió a decir, necesito más espacio para tomar esta decisión, en lugar de, mi mamá es muy entrometida. Yo aprendí a decir, me siento excluida cuando no me cuentan las cosas importantes, en lugar de asumir que no me querían en sus vidas. Alejandro también participó en varias sesiones, y fue revelador. Escucharlo hablar sobre su familia de origen. Sus padres realmente habían sido muy fríos y distantes, y él había crecido creyendo que esa era la manera normal de ser una familia. Cuando vio la cercanía entre Carmen y yo, la interpretó como algo poco saludable porque no tenía referencias de lo que era una familia genuinamente unida. Ahora entiendo que hay diferentes tipos de familias, nos dijo en una de las sesiones. Y que la familia de Carmen es diferente a la mía no significa que esté mal. Estos meses también me han ayudado a entender mejor mi propia historia. Durante años pensé que ser una buena madre significaba sacrificar todo por mis hijos, estar disponible las 24 horas, resolver todos sus problemas antes de que ellos tuvieran que enfrentarlos. Pero ahora me doy cuenta de que ese estilo de maternidad, aunque viene del amor, no necesariamente prepara a los hijos para la vida adulta. La ironía es que al tratar de proteger tanto a Carmen de las dificultades de la vida, no le di la oportunidad de desarrollar su propia fortaleza y capacidad de resolución. Y al hacer de mi vida entera una extensión de las vidas de mis hijos, no les mostré el ejemplo de una mujer que también tenía su propia identidad y sus propios sueños. Mi prima, Leticia, tenía razón cuando me dijo que a veces Dios cierra una puerta para abrir otra. La humillación en la boda fue la puerta que se cerró en mi vida como madre tradicional, completamente entregada. Pero esa experiencia abrió la puerta a una versión de mí misma que no sabía que existía. Una mujer que puede ser madre sin perderse a sí misma en el proceso. Esta mañana, mientras terminaba de coser uno de los vestidos de quinceañera, pensé en la niña que va a usar este vestido en su fiesta. Probablemente sus papás han trabajado durante meses para ahorrar el dinero para su celebración. Probablemente su mamá está tan emocionada como nerviosa. Probablemente toda la familia está involucrada en los preparativos. Me pregunté si esa mamá estará viviendo la preparación de la quinceañera como yo viví la preparación de la boda de Carmen. Con tanto amor, pero también con tanta presión autoimpuesta para que todo fuera perfecto. Me pregunté si esa mamá sabe que puede amar profundamente a su hija sin hacer de la felicidad de su hija su única fuente de felicidad personal. Son lecciones que ojalá hubiera aprendido antes, pero también entiendo que cada persona tiene su propio proceso y su propio tiempo para crecer. A los 62 años, estoy aprendiendo cosas sobre mí misma que no sabía a los 50. Y eso no me parece triste o tardío. Me parece esperanzador. Significa que nunca es demasiado tarde para evolucionar, para descubrir nuevas facetas de quién eres. El viernes pasado, Socorro vino a visitarme como hace seguido desde hace meses. Hemos desarrollado una amistad más profunda desde todo lo que pasó. Ella fue testigo de mi dolor más profundo, pero también ha sido testigo de mi transformación. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. ¿Qué? ¿Cómo supiste convertir la peor experiencia de tu vida en la mejor oportunidad de crecimiento? No fue algo que hice conscientemente, le dije. Al principio, solo estaba tratando de sobrevivir al dolor. Pero después, tomaste decisiones. Decidiste no quedarte como víctima. Decidiste buscar soluciones. Decidiste perdonar, pero también exigir respeto. Tenía razón. En algún momento del proceso, dejé de ser una mujer a quien le habían hecho algo terrible y me convertí en una mujer que estaba creando algo nuevo a partir de esa experiencia terrible. ¿No tienes miedo de irte 3 meses a Playa del Carmen?, me preguntó Socorro. Un poco, admití,
Pero es un miedo emocionante, no un miedo paralizante. ¿Cuál es la diferencia? El miedo paralizante es cuando sientes que algo malo va a pasar si cambias. El miedo emocionante es cuando sientes que algo bueno va a pasar si te atreves a cambiar. ¿Y qué esperas que pase en Playa del Carmen? No sé exactamente, y eso es lo emocionante. Es verdad, no tengo expectativas específicas sobre mi aventura en la playa. No voy buscando una nueva vida permanente, ni huyendo de mi vida actual. Voy simplemente a descubrir qué se siente vivir en un lugar diferente, trabajar con gente diferente, despertarme con sonidos diferentes. La señora Patricia, con quien he hablado varias veces por teléfono para finalizar los detalles, me ha contado un poco sobre la vida en Playa del Carmen. Dice que es un lugar tranquilo pero vibrante, donde hay gente de muchas partes del mundo, donde se puede caminar en la playa por las tardes y ver atardeceres espectaculares. Va a ser una experiencia muy enriquecedora para usted, me dijo. Nosotros hemos visto a varias señoras mexicanas que vienen a trabajar temporalmente y terminan quedándose porque descubren una nueva versión de sí mismas. No creo que vaya a quedarme permanentemente. Mi vida, mi familia, mis raíces están aquí. Pero me emociona la posibilidad de descubrir esa nueva versión de mí misma de la que habla la señora Patricia. Ayer, mientras empacaba algunas cosas para el viaje, Carmen llegó de sorpresa con una maleta pequeña. «Es un regalo», me dijo. Era una maleta preciosa, de color azul marino, con ruedas y compartimentos perfectos para un viaje de 3 meses. «Gracias. Mija, es hermosa. Quería que tuvieras algo nuevo para tu nueva aventura. ¿No te da tristeza que me vaya?» Carmen lo pensó un momento. Un poco, pero también me da orgullo. ¿Orgullo? Sí, orgullo de tener una mamá que es tan valiente, que a los 62 años se atreve a vivir aventuras nuevas. ¿Valiente yo? Súper valiente. Yo no sé si a tu edad me atrevería a irme, sola a un lugar desconocido, a trabajar con gente que no conozco. La palabra valiente me resonó mucho. Durante tantos años me había visto como una mujer que hacía lo que tenía que hacer, no lo que quería hacer. Me había visto como alguien que reaccionaba a las circunstancias, no como alguien que creaba circunstancias. Pero ahora Carmen me estaba viendo como una mujer valiente que toma decisiones audaces. ¿Sabes qué?, le dije. Creo que tienes razón. Creo que sí soy valiente. Siempre fuiste valiente, mamá. Solo que antes usabas tu valentía para protegernos a nosotros. Ahora la estás usando para proteger tus propios sueños. Esa observación de Carmen me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Era cierto. Había tenido valentía toda la vida. Valentía para trabajar dobles turnos cuando Roberto estaba enfermo. Valentía para criar 2 hijos prácticamente sola después de que él murió. Valentía para vender mis herramientas de trabajo para cumplir el sueño de Carmen. Pero había usado esa valentía exclusivamente en función de otros. Ahora, por primera vez, estaba usando mi valentía para mí misma, y se sentía diferente. Se sentía como un acto de amor propio que había estado posponiendo durante décadas. Esta mañana, 2 semanas antes de mi viaje, me levanté con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Una paz que viene de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer. Me preparé mi café, me senté en la cocina a revisar mis encargos y me di cuenta de que ya no tengo esa sensación de urgencia constante que me acompañó durante tantos años. Ya no siento que tengo que estar disponible para emergencias que tal vez nunca lleguen. Ya no siento que mi valor como persona depende de qué tanto me necesiten otros. Ahora sé que soy valiosa simplemente por existir, por ser Carmen Jiménez, por tener 62 años de experiencias, aprendizajes, alegrías y dolores que me han convertido en quien soy hoy. Y quien soy hoy es una mujer que puede ser madre sin perderse a sí misma, que puede amar profundamente sin aferrarse desesperadamente,
que puede dar sin agotarse, que puede recibir sin sentirse culpable. El teléfono sonó mientras cosía. Era Carmen. «Mamá, ¿tienes tiempo para platicar?» «Claro, mija. ¿Qué pasa?» «Nada malo. Solo quería escuchar tu voz y contarte que ayer Alejandro y yo estuvimos hablando de lo mucho que has cambiado en estos meses». «¿Cambiado cómo?» «Te ves más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima. ¿Y eso es bueno?» «Es muy bueno. Es como si finalmente fueras libre de ser tú misma». «Libre de ser yo misma». Qué concepto tan simple y tan revolucionario a la vez. «Carmen, ¿te puedo preguntar algo?» «Claro». «¿Te arrepientes de lo que pasó en la boda?» Hubo una pausa larga. «Me arrepiento de la forma, pero no del resultado final». «¿Qué quieres decir?» «Me arrepiento de haberte lastimado de esa manera tan cruel. Pero no me arrepiento de que hayamos llegado a donde estamos ahora. Creo que necesitábamos pasar por esa crisis para poder convertirnos en la familia que somos hoy». Era una perspectiva interesante. La peor experiencia de mi vida como madre había resultado en la mejor versión de nuestra relación familiar. «¿Tú te arrepientes?», me preguntó Carmen. «Me arrepiento del dolor que sentimos todos, pero como tú dices, no me arrepiento del resultado». ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra relación ahora? ¿Qué? Que puedo admirarte como mujer, no solo quererte como mamá. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Durante años había puesto toda mi identidad en ser una buena madre. Nunca se me había ocurrido que mis hijos podrían también admirarme como mujer, como persona independiente con sus propias cualidades y logros. ¿En qué me admiras? En tu valentía para empezar de nuevo, en tu capacidad de perdonar sin olvidar, en tu determinación para crear la vida que quieres en lugar de conformarte con la vida que te tocó. Después de colgar con Carmen, me quedé sentada en la cocina pensando en todo lo que habíamos conversado. En 6 meses habíamos pasado de ser una familia fracturada a ser una familia que se conoce y se aprecia de una manera completamente nueva. Y eso había sido posible porque todos habíamos tenido el valor de cambiar, de admitir nuestros errores, de intentar maneras diferentes de relacionarnos. Esta tarde voy a terminar de empacar para mi viaje. Mañana Carmen y Miguel vienen a cenar para despedirse de mí. Es una despedida temporal, llena de emoción y expectativa, muy diferente a la despedida permanente y dolorosa que casi tuvimos hace 6 meses. En 2 semanas estaré despertándome, con el sonido del mar, trabajando en una casa desconocida, conociendo gente nueva, viviendo una aventura que nunca pensé que tendría a mi edad. Y en 3 meses regresaré a casa, a mi familia, a mi trabajo, pero regresaré siendo una versión más completa de mí misma. Una versión que sabe que puede ser madre sin sacrificar su identidad, que puede amar sin aferrarse, que puede dar sin agotarse. Hoy sé que el mayor regalo que una madre puede darles a sus hijos no es una vida sin dificultades, sino el ejemplo de una mujer que sabe cómo crear felicidad y significado en su propia vida. Y eso es exactamente lo que espero seguir haciendo durante muchos años más. A veces, el mayor recomezo es el silencio que elegimos mantener hasta que encontramos nuestra propia voz. Otras veces, es el ruido que hacemos cuando finalmente decidimos que nuestra felicidad también importa.